Punto de encuentro con el invitado. Ocho treinta de la mañana, amigas y amigos. Continuamos. Está ya con nosotros Napoleón Santos, analista político, docente universitario. Como sabemos, estamos a menos de 2 años, ¿no?, para las elecciones presidenciales del 2021. Hay 4 figuras que han expresado su interés directo de participar en los comicios, mientras que otros están como pensando, ¿no?, están coqueteando, como se dice coloquialmente, con la idea. Y un tercer grupo que también, como se dice, se ha comenzado a mover, más o menos calculando cuáles serían las perspectivas electorales del año 2021. Y en medio de un panorama muy conflictivo, Napoleón, muy conflictivo, que vive el país, con una situación económica incierta, con movilización social que está, si bien es cierto, por el momento un tanto estable, digamos, tranquila, pero que puede nuevamente explosionar, como ya explosionó, como ya explotó, mejor dicho, hace pocos días en el mes de octubre. ¿Cómo entonces leer lo que en la actualidad estamos viviendo, Napoleón? Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, buenos días. Primero hay que ver que el escenario electoral no está conformado. El teatro electoral, precisamente porque si tenemos una mirada a la vez local y una mirada por lo menos continental, en este momento hay procesos profundos de reordenamiento general, sí, yo diría, de las propias fuerzas políticas, de las visiones, de las proyecciones, incluso de los imaginarios. Y yo creo que Ecuador cumplió un papel otra vez inicial, de iniciar los procesos. Otra vez fue quien lanzó esa voz. Es interesante reconocer que la movilización que se dio en el Ecuador, luego la observamos también en otros países de América Latina. Entonces, este tipo de acciones, este tipo de acontecimientos ya no son hechos, son acontecimientos, revelan un quiebre de los procesos. Porque ya vamos a ir a la parte que tú planteas sobre representación, porque está afectando precisamente al fundamento del funcionamiento de la sociedad. ¿A qué me refiero? En primer lugar, hay un cuestionamiento a los modelos económicos que han venido operando. Aquí tenemos una dificultad y una especie de zozobra general, porque los modelos últimos, no vamos a ir más atrás, que han operado en América Latina, de ambos lados se manifiesta, se constata una especie de agotamiento. El proyecto progresista, bueno, tenemos problemas, incluso en uno de los proyectos más avanzados, que puede ser el de Bolivia, está demostrando que hay un agotamiento, y eso hay que saber escuchar. Yo creo que hay que tener ahora los oídos muy abiertos, la mirada muy afinada. Pero del otro lado, este intento de un retorno en el Ecuador, porque en América Latina ya estuvo del proyecto neoliberal, está ya precisamente en el gran modelo que nos ponían, que es en Chile. Entonces, ¿qué es lo que está indicando esto? Y esto es lo primero que debiera escucharse para ver cómo se va a reordenar el escenario político de representación. La población lo que está diciendo en el Ecuador, en Chile, en Argentina también, en otros lados, estos modelos ya no funcionan, es necesario buscar salidas alternativas, porque va a empezar a profundizarse la crisis de representación, que es lo que se juega en términos electorales. Es decir, ahora estamos en la presentación, en la conformación del terreno. Están cuestionados entonces los dos modelos, pero ¿cuál es el otro elemento paradójico? Todavía las propuestas alternativas son muy genéricas, muy germinales. No digo que no hay. Es interesante que la CONAIE haya planteado pasar simplemente del tema del decreto 883 a la propuesta, desde su visión, de un programa de cómo debiera llevarse a cabo la política. Que tiene visos electorales, sin duda, ¿no? Sí, puede tener, pero introduce un tema. Más allá de si se puede estar de acuerdo o no sobre su propuesta, ¿qué es lo que introduce? Vamos a debatir los temas fundamentales. Aquí no hay fórmulas. Esa sensibilidad se observa de la CONAIE, digo, puede ser debatible su propuesta, pero hay un paso
vamos a los temas de fondo del país. ¿Qué se observa del otro lado? A raíz de la movilización, especialmente del gobierno. A mí me admira la insensibilidad o la incapacidad de gobernar, porque se insiste sobre las mismas medidas. Lo mismo. El proyecto de ley económica significa una ratificación, como que no ha pasado nada. Aquí miren, sí, ya suspendimos el decreto 883, pero aquí les va el paquetazo. Y se vienen muchas cosas más. Esta es una, te acordarás tú de las troles. Sí, sí. Es una macro igualita. Ley. O sea, parece que la historia no se mueve en círculo. Y entonces esto, lo que puede avisorar es que el conflicto nuevamente puede restablecerse. Primera cosa, entonces, están cuestionados los proyectos, las visiones, y hay una debilidad, yo diría, hay gérmenes de visiones alternativas, porque sí hay otras salidas. No es verdad que la única salida es una actuación vertical del Estado autoritaria o una actuación de mercado y de sometimiento al Fondo Monetario. Salvaje. No es verdad. Especialmente en el caso del Ecuador tenemos realidades originarias, realidades específicas que podrían darnos una salida diferente, y así como pudo ser una voz de alerta, de protesta en la resistencia, pudiera ser una voz de alerta también en las salidas alternativas. Me refiero a que aquí, solo para poner un elemento, el 62% de la canasta que consumimos en las ciudades, y esto lo probamos en el paro, ¿por quiénes son producidos? Justamente por los campesinos. Por la economía campesina, indígena, por la comunidad indígena campesina, pequeña, media, por esta especie de producción propia hacia el mercado interno. Ese elemento no lo tiene, por ejemplo, Chile. Y que son actores económicos fundamentales en el caso ecuatoriano. Así es. Ese elemento no lo tiene Venezuela, solo para mencionar. Venezuela no tiene nada de eso. Si nosotros tenemos este soporte desde la sociedad, este soporte económico, tenemos un cauce. ¿Por qué? Y comparemos el proyecto que nos presentan ahora. El proyecto de ley que nos presentan nuevamente favorece a la banca. Se elimina todos los controles. Pero con un discurso contrario. Nuevamente favorece a la minería. Nuevamente favorece a las grandes empresas de telecomunicaciones. Claro. ¿Y qué pasa? Ese favorecimiento se traslada al usuario. Entonces, carga de impositivos. ¿Por qué no se consolida esta economía? Estoy hablando de un 62% respecto a la economía interna. Si es que consolidáramos eso, tenemos una consolidación del mercado interno. ¿Qué ha hecho cualquier economía que ha querido salir de la crisis? Cualquier economía, pequeño o grande. Incluso nos ponen de ejemplo, voy a mencionar China, nos ponen de ejemplo. China primero consolidó el mercado interno, y su mercado interno es lo que le garantiza en los momentos de crisis general salir al mundo. Pero nosotros siempre estamos mirando hacia afuera. Claro. Aquí hay una especie de obsesión de que los capitales externos, estos capitales que son especulativos en esta etapa, que son capitales criminales, o sea, no es cualquier capital, en eso se pone la esperanza en lugar de mirar características fundamentales de nuestro país. He mencionado una, voy a mencionar una segunda que se conoce. Este país, el Ecuador, este país pequeño, es ejemplo de emprendimiento. La capacidad de emprendimiento de nuestra gente es asombrosa, porque con los niveles que tenemos de desempleo y de subempleo, uno se admira cómo puede subsistir el Ecuador, cómo puede subsistir la gente. Entonces, hay cauces alternativos que habría que ir trabajando. Pero no es problema de élites, perdón, Napoleón, que no es que no se dan cuenta de que hacia allá hay que apuntar, Napoleón, porque de esto venimos discutiendo también tantos años, pero a ese sector campesino, productor, emprendedor, no se lo atiende a propósito, porque las élites no quieren mirar hacia otro lado. ¿Y qué es lo interesante de esta movilización? Mira, yo creo, no sé si se mantenga, pero uno de los resultados principales para mí de esta movilización es la autonomía que logró mantener el movimiento, la movilización social, que no fue solo indígena, fue también urbana, hubo procesos de solidaridad de la gente. ¿Qué organización? Ahora que estamos haciendo una especie de contabilidad estadística, en este periodo democrático es la segunda movilización cuantitativa. Aunque nos sorprenda, la más grande fue la caída de Bucaram. Sí. En términos cuantitativos, digo. Esta es... Pero esta fue potente. Muy potente, muy abarcó provincias, incluso llegó hasta la costa. El cacerolazo del sábado fue espectacular, la verdad, histórico. Estamos haciendo algunas reuniones en las universidades y calculamos que en el momento más alto en Quito
pudo llegarse a una participación de 180,000 gentes, incluido el Cancelazo. Sí. ¿Qué significa eso? Si son 2 millones, estamos hablando de un 9% de personas que participamos. Entonces, esa es una voz potente, esa es la base de la democracia. Esa es la base real de la democracia. El voto es otro que ya vamos a hablar por la pregunta que hay acá. ¿Ya? Entonces, este proceso es el que sirve de fondo. Creo que este proceso todavía recién es el primer paso de esta nueva fase. Estamos entrando en una nueva fase. Eso es lo interesante. Esperanzador, angustiante también, porque es una fase de búsquedas sin muchas fórmulas. Creo que en este momento tiene que abrirse mucho la imaginación, la creatividad y buscar salidas que no nos van a venir desde afuera. Termino solo esta parte con un segundo elemento que no podemos perder de vista. Vale. El Ecuador no puede escapar a las confrontaciones geopolíticas. El Ecuador, América Latina, es también un terreno de confrontaciones geopolíticas y es evidente que no solo en el último acontecimiento, sino sobre todo en este periodo, hay la influencia de proyectos mundiales. Hay la influencia, sí, le colocamos al Fondo Monetario, pero hay que ir un poco más allá. Es todo este eje, toda esta visión del capital global, del capital transnacional, de las multilaterales, la que incide sobre el país y la que nos propone fórmulas. Si es que hay crisis, tenemos que coger la fórmula del plan de austeridad, tenemos que privatizar, tenemos que manejar los impuestos a favor de los de arriba porque desde ahí va a gotear, etcétera. Pero también yo creo que sí no hay que cerrar los ojos, aquí hay otro tipo de intereses. ¿Cómo hacemos, y aquí nos queda una tarea, para pensar desde nuestra realidad? No digo que nos aislemos, pero una de las características tiene que ser la soberanía. Siempre hemos dicho, nos referimos al conflicto venezolano, que resuelvan los venezolanos, y está bien. Ese debe ser un principio. Pero veamos nuestro conflicto, que resolvamos los ecuatorianos. Porque aquí, cuando uno escucha el tipo de análisis sobre los acontecimientos, inmediatamente nos ponen fórmulas extrañas, cuando tenemos una fuente vital, que es el proceso que estamos viviendo en el país, y esta voz que viene desde abajo, conflictiva y todo, pero una voz que lo que está indicando es que hay otras posibilidades de salida en el país. Ya. Ahora, vamos a la cuestión de representación. Vamos a ver cómo se perfila el tema, ¿no? Yo creo que también en el campo político, esta movilización movió el tablero. Vamos por lo más evidente. Desde las posiciones llamadas clásicamente de derecha, uno de los candidatos que estaba ya en campaña era Nebot. Pero yo creo que uno de los resultados evidentes es que se le acabó la campaña. Claro, es un gran perdedor, Nebot. Esta movilización le dejó, por decirlo menos, en offside, sino en otra posición. Lo que se destapó es, de un lado, no solo su posición racista, no solo ese problema de esta ataque al páramo, sino de no poder controlar su lengua. Sino creo que lo más profundo a mí me parece que lo más profundo fue su posición regionalista, claro, porque eso va a tener consecuencias. Cuando convocó con Cintia a defender Guayaquil. A él lo único que le interesa es Guayaquil. Entonces es una visión cantonal, no hay una visión ni siquiera de carácter nacional, y eso va a repercutir en términos electorales, porque seguramente gente de Quito que a lo mejor pudo haber tenido el mal pensamiento de ir por ahí, en este momento cuando ve que hay una posición regionalista, una posición, yo diría ni siquiera regionalista, cantonalista, porque lo único que le interesa es del puente de la unidad nacional para allá. Entonces, centrarse en eso muestra la incapacidad de representar los intereses nacionales en su conjunto. Que requiere un estadista, pues, evidentemente. De modo que ahí me parece que hay una situación que se le complicó a Nebot. La movilización, el paro, el levantamiento ya tiene como resultado la representación. Justamente el evento. Evidentemente. Otros actores mostraron su ausencia y su irrelevancia, porque es precisamente en momentos de conflicto en donde se ve si es que hay capacidad de liderazgo y de representación política. Yo no sé si el señor Lasso, por ejemplo, para hablar, o sea, qué tipo de presencia tiene, y otra serie de voces, no solo voces individuales, sino voces institucionales. ¿La Asamblea qué papel jugó? Bueno, nada, cero. Lastimosamente, ¿no? Sí. Que el ente llamado pueda intervenir. Ese es el tipo de democracia que tenemos.
¿Y por qué menciono esto? Unas Porque cuando se instituciones habla de debilitadas. problemas de representación hay que hablar en dos niveles. Uno, la representación política, partidaria o de movimientos, en donde observamos crisis, en donde hay un Total. vacío, pero hay un segundo problema de representación que es institucional. La democracia representativa tiene democracia de partidos o de movimientos y democracia de instituciones, pero si instituciones fundamentales como la asamblea no funcionan, quiere decir que estamos frente a una crisis de representación democrática profunda, que esto va a repercutir en el panorama electoral hacia el 21. Ahora, ¿qué pasa? El poder siempre trata de presentar un modelo binario y crea ese modelo binario. Entonces ahora yo diría que la historia otra vez funciona en una especie de círculo cerrado. Retornamos siempre al mismo punto. Correa en su momento inventó el 30S y ahora queda bastante claro que fue un invento. Hoy día quieren inventar un 30S de segunda. Otra vez el discurso de que hubo un golpe de Estado, de que hubo el mismo esquema. Sí, hubo movilización. Pudo haber sectores que querían el golpe de Estado o que querían la desestabilización. Sí. Que querían bajarse al gobierno. Querían bajarse al gobierno, pero eran, yo diría, sueños ilusos, porque las condiciones eran otras. Siempre he pensado y siempre lo he expuesto así, el 30S fue una circunstancia similar a la de acá. Pero también había gente que quería bajarse al gobierno. Exacto. Ya. O sea, el proceso fue, incluso ahí podemos hablar de una rebelión, de una protesta de un sector como la tuvo policía. Características armadas, Sí, todo eso, sí, ¿no? pero Policía una protesta, recordemos, incluso por la ley, esta famosa ley de la LOCEP, etcétera, etcétera. Allí aparecen los grupos con sus intereses políticos. En ese tiempo pudo haber sectores, sí, pero el proceso no era de golpe, no era de 30S, como se lo creó. Hoy día, y el movimiento indígena ha sido claro, buscó mantener la autonomía y logró mantenerlo. Lo dijeron. Y buscó mantener y lo logró. Aquí lo dijo Jaime Vargas. Tanto frente a lo que eran estos intereses del correísmo, por ejemplo, y a los intereses también de Moreno. Pero no fue Entonces, irresponsable, como dice Augusto Tandazo, que hecho, o sea, bajar la protesta, apaciguar la protesta y vivir lo que seguimos viviendo, Napo. De parte del movimiento indígena. De parte del movimiento indígena. Mira, a mí me parece que hay una cuestión más bien de sabiduría del movimiento indígena. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se aprende de la historia. Bueno, contigo mismo hemos sido testigos Bueno, y hemos hasta vivido medio cuántas actores cosas. Sí. de votar 3 gobiernos. Así es. ¿Qué pasó después de votar los gobiernos? No, pues sabemos. El programa se consolidó. Claro. Y sabemos quiénes estuvieron tras del golpe. Salió. Logramos que salga Bucarán. Por todo, nos vamos a reconstruir la historia. ¿Y quién llegó? Sí, imagínate. Con Fabián Alarcón se consolidó el poder social cristiano. ¿Qué pasó en la caída de Mahuat? Igual. Se quedó la dolarización. ¿Qué pasó con salida de Lucio? La salida de Lucio? Se consolidó todo el proceso mucho más. Entonces yo creo que en este momento más bien hay que verlo desde mi punto de vista. Esa autonomía se reveló en una sabiduría que no es que agota el proceso. ¿Ya? Por eso digo, este es un primer paso. Porque concentró en un símbolo. Alguien dice, es que es el proyecto, el decreto 883. No, es un símbolo. Y acá, es importante. Y acá en términos de discurso se señaló. O sea, no es un tema de medidas, es un tema de modelo. Y eso aparece ahora con más claridad. Y digo, a veces hay que mirarse en otros espejos. Tal vez en Chile se creó mucho más de la imagen. No son los 30 centavos, son los 30 años. Los 30 años. Acá todavía no se produjo ese tipo de imaginario en la comunicación popular. Creo que lo más avanzado que se señaló, y eso ha trascendido a nivel internacional, no es el tema del 883, no es el tema de una medida, es el tema del modelo. Y creo que eso va a ir caminando. Y eso ya es importante. Y esto es importante. Claro. Por eso digo, esto hay que escuchar. Me parece que lo que queda sembrado es un cuestionamiento a los dos modelos, es un cuestionamiento a las pistas que nos han dado de salida a la crisis y la posibilidad de empezar con pensamiento propio. ¿Cómo se va a reflejar esto en lo electoral? Por favor, que ya nos quedan 4 minutitos. Entonces, de parte de la derecha yo veo que este rato hay un vacío. Sí, quedaron como desarmados, ¿no? ¿Qué pasa con la posición del correísmo? El correísmo reveló tener su propia fuerza. Tiene su fuerza. Tiene su fuerza. No hay que desconocer, hay que tomar en cuenta en la representación. Por eso la persecución también. Claro, hay que ser entonces ahí tenemos... No, es difícil cuantificar, pero se constata que hay una fuerza y que por lo tanto esta batalla binaria entre la derecha, el gobierno y el correísmo va a ser la que nos presente. Pero ¿qué es lo nuevo?
Lo nuevo Está es que emergiendo. hay, Sí, señor. incluso cuantitativamente se puede hablar un 60-70% del electorado que está libre, Sí, señor. que está pensando Las encuestas lo reflejan. y que está esperando a ver qué posibilidad de alternativa diferente viene. Esa posibilidad es el gran reto, porque una cosa es tener capacidad de resistencia y de crítica y otra es la capacidad de presentar una propuesta De construir alternativa esa propuesta. y de pasar a representar. Yo creo que esto está en el tapete y lo que vamos a observar en este periodo es precisamente doble debate, un debate programático y un debate respecto a la representación. Creo que en lo programático hay más posibilidad de avance de los sectores sociales. Dudo en que las elecciones del 2021 sean una solución, incluso para los sectores sociales. Creo que todavía pueden ser un límite y una trampa de agotamiento, y por esto quizás lo que empieza a emerger de parte de la sociedad es una autonomía respecto a lo electoral y respecto al Estado. Esto puede ser un paso muy difícil. Avanzar a la conformación de un gran frente nacional. Puede ir avanzando, mira, a esta especie de diálogo, claro. a especie de diálogo que no necesariamente puede desembocar en lo electoral, que puede entrar a un cuestionamiento al proceso electoral en sí mismo. Es que miremos qué está pasando con el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral que tenemos no nos garantiza. No, pues para nada. Los mecanismos que se están llevando a cabo, solo un elemento, acaban de despedirse a 600 trabajadores del Consejo Nacional Electoral. El tipo de reglas que se han establecido, no se ha modificado una sola regla que tanto se cuestionó. Y ya se acaba el tiempo de las reformas del Código de la Democracia. Para que puedan entrar en vigencia en el próximo proceso. ¿Dónde está el tema del padrón? ¿Dónde está el tema de la representación? No hay ningún avance. No van con las mismas reglas. Entonces, están acomodando, nada más. Yo creo que se empieza a abrir una cuestión más profunda. No es simplemente ver quién es el próximo candidato que puede aparecer como el gran líder, el gran outsider. Yo creo que empieza a haber un cuestionamiento al propio proceso electoral, y si el movimiento indígena, los movimientos sociales, las universidades, la opinión pública vamos en esa dirección, podemos aprovechar los resultados de esta movilización para un cambio profundo y no solo para entrar voy a utilizar un término, en un baile electoral que no tiene ninguna trascendencia para salidas profundas frente a la crisis. Gracias. Napoleón Santos con nosotros, análisis, profundización de los temas aquí en Punto Noticias Pichincha Universal. Esperamos, como siempre decir, estar contribuyendo al otro relato. Amigas y amigos, hasta mañana. Pichincha Universal presentó Punto Noticias.